¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Donde se encuentren a esta hora de la noche o de la tarde o del día. Cuando son aquí las 9:30 de la noche en Irlanda, estamos transmitiendo por Psicólogos Bitácora una nueva edición de Subjetividades, un programa que está hecho precisamente para compartir reflexiones que tienen que ver sobre el malestar de la psicología de cada quien. Aquí hablamos un poco de todo, donde usted también participa. Vamos a darle paso hoy a nuestra compañera Irene para dar inicio a este nuevo programa del día de hoy, que tiene que ver con un tema que cada día está más en el diván: la agresividad, la violencia. Vamos a hablar de eso. Vamos a poner en contacto a nuestra compañera Irene. Mientras usted se está uniendo también, nosotros aquí ya estamos comenzando nuestro programa del día de hoy. Hola Hola, Lucio, Irene, ¿qué ¿cómo tal? estás? ¿Me Muy escuchas bien, bien? ¿tú? Te escucho perfecto. Ok, muy bien. Estoy tratando de ajustar un poquito la cámara y que el sonido se escuche bien. Bueno, ¿cómo Muy bien. estás y cómo están cada uno de los que se conectan con nosotros para hablar de bueno, decimos la psicología, pero en realidad es el psicoanálisis de la vida cotidiana, desde nuestras subjetividades? Así es. Saludos y bueno, y encantados de que se puedan unir, pensar con nosotros y poder hacer sus comentarios, porque la idea de esto es que podamos construir y que podamos ir respondiendo algunas de las preguntas que nos hacemos. Acá nos saluda Norman Carrillo, dice saludos desde Chile, son las 4:33 de la tarde, horario de trabajo, así que lo veo tranquilo. Una vez que lo suben a Instagram, abrazo. Bueno, sí, lo vamos a Muy subir. Siempre lo vamos a subir, si no nos Saludos, pasamos de Norma. la hora. Cuando nos pasamos de la hora, se puede subir, pero como que con una dificultad. Vamos a tratar de hacerlo en una hora. Así es. Bueno, hoy vamos a tener un tema realmente muy interesante, Irene, Ujú. porque cada día se ve más una tendencia a, podemos ir poco a poco definiendo, pero a la agresividad, a la violencia. Cada vez vemos más acciones donde de alguna u otra forma el ser humano está implicado en diferentes modalidades, donde hay agresión de una manera, digamos, significativa. Usted visita las redes sociales, en Twitter, y hay mucha agresividad. Usted no se imagina la cantidad de cosas que pueden suceder, por ejemplo, en Facebook. Yo, por ejemplo, cuando a veces veo un comentario que se hace en X página y las respuestas que se dan con una agresividad total hacia el otro es inmesurable. Y luego en el día a día, cuánta agresividad se ve en la calle también. Y luego en el diván, en la consulta, muchos son los que tocan el tema de la agresividad en sus vidas, sea porque son ellos los que son agresivos o porque sufren de la agresión, de la agresividad, de la violencia de otros. Entonces, bueno, este es el abrebocas, Irene. Vamos a ponernos en ello y a conversar sobre este tema tan interesante de la agresividad. ¿El ser humano es agresivo o se hace agresivo? ¿Qué crees tú, Irene? Y eso, tú sabes que cuando estaba estudiando en la universidad psicología, teníamos profesores que nos hacían reflexionar sobre esto de que si el ser humano nace o se hace agresivo. Eh, Me acuerdo que el profesor nos decía, hablando era de psicopatología la clase, y nos decía bueno, que nosotros sí creíamos que el ser humano se hacía agresivo por la entrada al lenguaje o si ya venía con algo de agresividad, si eso era algo genético, nos hacía las preguntas, ¿no? Y bueno, evidentemente, pues hay mucho
pensar, sobre todo cuando se toma en cuenta de que la agresividad, y lo sabemos, y bien lo decía Freud y Lacan también, Jacques Lacan, que la agresividad era estructural, es decir, venimos con eso, venimos con la agresividad, ¿no? Es como en los animales que existe, y eso lo vamos a ir explicando, la diferencia entre la agresividad y la agresión, y para los animales por instinto, por sobrevivencia, por la búsqueda del alimento, evidentemente ellos van a actuar o a hacer cualquier cosa con tal de conseguir en ese momento el alimento, y entonces pues se hacen agresivos o son agresivos, hay agresión. Pero si podemos hablar del instinto, que lo hablamos en otros live, con el instinto que es diferente al ser humano, porque nosotros somos de pulsión, que es eso que lo hablamos la semana pasada, lo que pulsa, lo que nos empuja a la destrucción, con lo que nacemos, porque pareciera que tuviésemos como una información ahí genética, el cuerpo sabe que en algún momento se va a morir. Es decir, nacemos y ya al nacer, y uno lo ve en un ejemplo perfecto con un bebé hace todo lo posible por hacerse daño sin saberlo. Primero porque tiene una inmadurez neurológica, tiene un cuerpo totalmente fragmentado, no hay una madurez neurológica, es torpe, no coordina los movimientos a nivel psicomotriz, pero también el bebé, niño, a medida que va creciendo, evidentemente, y se va encontrando con el obstáculo del otro, en este caso el otro de la cultura, el otro del lenguaje, el otro de la familia, la mamá, el papá, el que lo cuida, tiene esa protección con él que él no tiene consigo mismo. Es decir, el niño va haciendo cualquier cosa sin cuidarse, como de repente lo pueden hacer los animales que tienen ese instinto de protección, el ser humano no. Parece mentira, somos más inteligentes que los animales, pero nosotros tenemos una pulsión que nos destruye, que además es agresiva, que nos hace conducirnos a la muerte. Es decir, es como si el cuerpo sabe que viene de la inercia y va a eso otra vez, va a la desaparición, entonces como que hace todo para. Entonces, Sí. los animales matan por comida. Y cuando hay una lucha entre animales, ¿no? Entre un depredador y la presa, o entre dos depredadores puede ser, cuando hay uno que se pone más débil, por decirlo de alguna manera, cuando hay uno que gana, perdón, que pierde, es decir, que se pone en posición como que estoy rendido, el otro animal lo deja huir. Es decir, como que al ver al animal rendido, entonces, bueno, vete. No, no está esa cuestión como el ser humano del ensañamiento, de la crueldad, ¿no? Que es de nosotros los seres humanos. Los animales no lo hacen por cruel, yo le quiero hacer daño, yo lo quiero matar, sino que es una cuestión instintiva. Entonces, sí es verdad, y lo vamos a ir desarrollando, que el ser humano estructuralmente es agresivo. Pero ¿por qué es agresivo el ser humano? A ver, ¿qué podemos pensar? ¿Por qué el ser humano nace con esto que llamamos pulsión, que es pulsión de muerte, que es eso que pulsa, que nos empuja siempre a lo peor? Y luego tenemos la de vida, ¿no? Lo que decía Freud, la pulsión de vida, en este caso la libido, la energía que nos mueve hacia adelante, que nos hace vivir, con la que luchamos día a día. Pero ¿por qué el ser humano tiene esta cuestión de ser agresivo? ¿Por qué? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué pueden escribir? ¿Qué pueden pensar? ¿Qué pueden reflexionar? Los que están allí conectados. Tú sabes que sobre esto hay muchas posiciones, muchas tendencias, hay muchas posturas. Hay las posturas religiosas, por ejemplo, y luego están las posturas que son, digamos, más moralistas. Ujú. Luego hay posturas que tienen que ver, esta tendencia en la actualidad de pacificación total del hombre, de la humanidad, del ser humano. Es decir, hay unas posturas que se les hace complicado asumir el hecho de que el hombre
el ser humano estructuralmente es agresivo. Y esto, digamos que no es fácil, no es fácil aceptarlo. O sea, siempre hay una tendencia, no, somos buenos y nos vamos haciendo malos. O bueno, hay gente que nace así y otra que no nace así. ¿Sí? Tuve un paciente una vez que yo nací así, yo soy así, y por eso le pego. O por eso me dejo pegar, porque yo nací así también, ¿no? Es como que buscamos la justificación de la agresividad en diferentes posturas que en sí mismas parecen mitológicas, parecen utópicas, parecen que son explicaciones un poco fantasiosas. Pero nosotros que hemos dado con el doctor Lacan, con Jacques Lacan y Freud, ¿sí? Sabemos que la postura del psicoanálisis ha iluminado de alguna otra forma la realidad de la naturaleza humana, cómo se ha ido constituyendo el ser humano. Y eso es importante saberlo, porque esa manera menos tonta de saber cómo es el ser humano, cómo funcionamos nosotros, también nos puede ayudar a ir viendo las diferentes modalidades de la agresividad y podamos ir entendiendo y podamos también saber cómo hacer las intervenciones que hay que hacer. Por ejemplo, partiendo del hecho de que estructuralmente el ser humano tiene esa pulsión agresiva, que es la pulsión de muerte, porque estructuralmente el ser humano se hizo con la imagen del otro, ¿sí? Eh, digamos, pónganse en el lugar del niño, en esos primeros meses de vida, que va sintiendo que no tiene una unidad corporal, que hay una fragmentación de su ser, y que esa imagen que lo va ayudando a incorporar su ser es precisamente el otro materno, el otro, que hace como un juego de espejo. Y en esa realidad se va construyendo ese yo ideal, ese narcisismo, pero se hace con la fractura de saber que el otro está ahí y que en ese otro hay una amenaza también. Y por eso vemos los niños, cuando tú pones dos niños a jugar, vemos cómo hay una tendencia a ponerse uno por encima del otro. Le quita el juguete, le pega, le jala, busca la manera. Esos son, eh, eh, digamos, hay unas tendencias que son ahí naturales, están ahí, porque precisamente en esa configuración de su imagen hay un otro que se la está dando, pero él no la acepta, por un lado. Es decir, que hay algo que yo tengo que forzar a tratar de destruir al otro. Hay otra tendencia. La otra es que también esa unidad, poco a poco, a través del orden simbólico, va configurando una posición en la que se hace más soportable, se canaliza mejor el hecho de la propia destrucción del otro. En la medida que va creciendo el niño, entra en la etapa del Edipo, hay elementos que entran en la constitución psíquica para ordenar. Y entonces la agresión pasa por los mandatos, por la cultura, por la educación, por lo que no se hace, no se pega, no se toca. Por eso es importante a veces, cuando se educa a un niño, por ejemplo, yo tengo siempre casos que tienen que ver con la clínica. Un paciente que tiene un problema serio de agresión a su pareja. Y construyendo su historia, ¿qué era lo que le decía la mamá? La mamá no le decía, él quería algo y no es que le decía no, sino que tú quieres, agárralo, tómalo, cógelo, es tuyo. Y así fue, en la manera que se fue relacionando con los otros, y especialmente con las mujeres, fue, eso es mío, yo lo agarro. Y si no lo agarro, lo arrebato.
Y así fue como se fue relacionando con su pareja, de una manera arrebatada, agresiva. Es decir, que es importante cómo se va configurando a través de las palabras el orden simbólico del no agresión, no agresivo, porque estructuralmente vamos a esa tendencia destructiva. Entonces, es importante aceptar esto, porque una vez que uno lo acepta, Irene, ya uno busca entender, comprender y hacer una acción relevante con respecto a cómo es el ser humano. Si no, vean un poco la historia de la humanidad. Si no fuéramos agresivos, ¿por qué tenemos una tendencia aniquiladora entre nosotros? La hay, tú lo explicaste muy bien, la diferencia entre agresión y agresividad. Cómo los animales pueden tienen una, digamos, disposición natural a la agresión siempre y cuando se justifique por defensa o porque por necesidad de comer. Nosotros no, mira ahorita la situación que hay en África donde están en una situación de extinción, animales que nunca nos íbamos a imaginar que quizás no lo vamos a poder ver más, elefantes. Es decir, ¿por qué? Porque tenemos esa tendencia a arrebatar todo. Igual pasa con esa manera. Tú que has atendido y puedes hablar de tu experiencia en el área escolar, ¿cuántos niños nosotros no hemos atendido? ¿Cuántos jóvenes, cuántos adolescentes no hemos atendido que son agresivos contra otros? O, que es la contraparte, el que se deja agraviar, el que se deja humillar, el que es la víctima. Esa es otra realidad. Yo he atendido jóvenes y adultos también que cuando están en la posición de no poder reaccionar ante la agresividad del otro. Que no se trata de que tienes que buscar, o sea, aquí no es que vamos a dar la respuesta imperativa de lo que se debe hacer. Pero sí preguntémonos, ¿por qué se paraliza, mucha gente se paraliza ante la agresividad del otro? Tú sabes que estudiando un poco esto, hay algo que a mí me llama mucho la atención con las personas que se dejan pegar, se dejan humillar, se convierten en el objeto del victimario, ¿no? Parece que hay un fantasma ahí de la manera de relacionarme es pégame, ¿no? Parece que yo soy un desecho, ¿no? Puede haber algo de eso. Pero también hay un elemento muy importante que tiene que ver con el temor. Porque si algo tiene la agresividad, Irene, es lo desmesurado que puede a veces ser. Y hay gente, personas, niños, jóvenes, adultos, que ante la agresividad del otro se quedan paralizados, inhibidos en el acto. Y eso es porque precisamente si algo le tienen miedo es que a la respuesta que se le puede dar a la agresión, a la violencia, es precisamente que puede ser desmesurada. Tú sabes que muchas veces se aspira que ante la agresividad, la forma de respuesta para detener la agresividad tiene que ser una contra-superagresividad, ¿no? Tiene que ser más fuerte todavía, tiene que responder de manera más violenta. Esa desmesura a muchos seres humanos se les paraliza el cuerpo. Hay algo ahí de ese todo que se les hace insoportable, es incontrolable. Entonces se detiene, se inhibe. Ya dijimos lo del fantasma, hay gente que por el fantasma de pégame, ¿no? De maltrátame, es la manera, pero aquí hay un elemento que es importante a veces estudiarlo, porque esto hace que haya otra operatividad en la clínica, en la manera de atender los casos, en la manera de enfrentar situaciones. Ese temor a la desmesura de la agresividad es muy importante. Herminio, voy a leer un comentario que nos hace, que también es un colega tuyo porque también es filósofo como tú, dice Filosofía TUS. Entonces, esa agresividad estructural sería producto de que somos sujetos en falta, sujetos tachados,
¿Es posible que esa agresividad surja debido a la impotencia de la unidad? Muy bien esto, explicado así, ¿no? La Sí, impotencia evidentemente, ante la... evidentemente, Ajá. somos sujetos tachados y esa tachadura nos viene precisamente con el encuentro del lenguaje. En esa primera etapa del espejo que nos vamos haciendo con la imagen del otro y se va formando ese yo ideal, ese narcisismo, evidentemente para que haya una separación, el otro tiene que mostrarse barrado, tiene que mostrarse en falta, tiene que separarse de nosotros. Es el niño que si la mamá no pone límite, si la mamá no se separa y no deja, no permite que ese sujeto niño emerja como sujeto, no se pueda volver psicótico, ¿no? Entonces la idea es que haya siempre una separación y en esa separación hay algo que cae, es en esa entrada en el lenguaje, esa manera de estructurarnos, hace que seamos seres que definitivamente no estemos en completud. Hay algo que cae para siempre. Y entonces, en esa carencia se estructura la agresividad, porque precisamente es a través del otro, ese otro, de la imagen, que se contrapone a mí. Y se instala una manera de decir, de hacer, de que yo quiero ser ese otro. Y es una cuestión del ser, ¿no? En el momento de querer ser el otro, lucho contra ese otro. Que luego, en la medida que se instala lo simbólico, en tiempos lógicos, no se trata de que sea ahorita, que tal, pero en la medida que se va instalando estas instancias, estos registros de la psique humana, luego ya no se trata del ser, se trata del tener, lo que Ujú. tiene el otro, lo que va, y lo ven los niños cuando juegan, que toman al otro, le quitan sus objetos. Es una cosa de ir construyendo un ser y un tener, y eso se hace a partir de esa tensión que se ejerce con el otro. Por eso la agresividad es un elemento estructural que va a configurar todas las relaciones humanas. Siempre va a haber una tensión entre otros en sus relaciones. Y esa tensión, ya lo decía Lacan, puede haber una tendencia a la agresividad, como si, puede haber, siempre va a haber, porque es estructural, esa forma de que lata ahí la agresividad, que pulse ahí la agresividad, porque es parte, es el otro camino que toma la agresividad que tiene que ver como causa de la pulsión de muerte. Y eso es muy importante de tenerlo en cuenta para poder hacer, tomar elementos de análisis en esta cultura que a veces podemos decir que es un poco violenta, un poco agresiva en nuestros días. Gracias por participar, Filosofía TUS, por tu aporte tan valioso. Qué bueno. Bueno, fíjate que hablando entre lo que sería la, las reacciones agresivas, Herminio, si hablamos de que nosotros estructuralmente somos agresivos por justamente esa lucha de la imagen que tú explicabas, que tiene que ver con el imaginario, esa lucha de lo especular, de la diferenciación con el otro, de ese miedo hacia el otro, de ser aniquilados, es decir, eres tú o soy yo, y esto lo podemos ver o explicar muy bien cuando vemos a dos hermanos cómo se luchan, cómo están esas luchas de poder entre los hermanos, no solo por el lugar que le corresponde a cada uno en función al otro, es decir, la rivalidad del otro, sino también con función al lugar que ocupan dentro de la familia. Entonces, en esta construcción imaginaria de la construcción de nuestra imagen está esa tendencia, como decías tú, a la agresividad. Pero luego existen reacciones que son agresivas, que son del orden simbólico. Cuando hablamos del orden simbólico del psicoanálisis, tiene que ver con el lenguaje, con las palabras, como lo decimos siempre en nuestros lives, y como digamos que el psicoanálisis nos enseña, estamos todos hechos de palabras. Cuando decimos que todos estamos hechos de palabras, es que desde que nacemos
entramos en el lenguaje desde el primer momento en que alguien pronuncia una palabra frente a nosotros. Escuchamos que somos llamados, tenemos un nombre, somos deseados o no, tenemos una relación materna o la persona que cumpla con esa función, es decir, nos acarician, nos gritan, nos hablan, pero siempre hay una palabra o una no palabra, porque la no palabra también viene del orden de lo simbólico, es decir, esa no palabra está presente en la relación del lenguaje que tenemos con el otro, es decir, entramos en la cultura. No somos como no sé si recuerdas, Herminio, y seguro los que están allí alguna vez vieron la película de Jodie Foster que se llamaba Una mujer llamada Nell, que ella se Sí. crió como en un bosque y entonces ella no tenía lenguaje, o sea, no tenía lenguaje, no tenía nuestra forma de hablar, el discurso que tenemos nosotros, ya tenía otro tipo de forma de comunicarse por la forma como creció, pero para no desviarme del tema, lo que quiero decir es que todos, de alguna u otra manera, estamos vinculados al lenguaje. Entramos a ese proceso y cuando entramos a ese proceso está nuestra pulsión, que es esa que decía al principio, ese motor que nos mueve y siempre nos hace llegar al límite. Viene alguien de fuera que nosotros, bueno, el psicoanálisis nos plantea que ese otro, ¿no? Es el otro de fuera, el otro madre, padre, familia, cultura, y te dice, no, no le pegues a tu hermano, no metas los dedos en el enchufe, no me muerdas. Cuando, por ejemplo, el bebé está mamando, en ese momento, la lactancia, que está en la relación con el pecho, hay unas palabras de la madre, una Sí. mirada o no de la madre, y entonces las reacciones agresivas comienzan justamente desde el momento en que el niño, la niña, el bebé, comienza esa relación que lo vincula con ese otro que le procura los cuidados. Entonces, vienen luego las marcas del cuerpo, las marcas de que le pega, no me muerdas, pa, y le da un golpe al bebé. El bebé lo está cargando y le pega o no lo atiende, lo deja llorar, no hay palabras, hay situaciones de violencia en el entorno. Entonces, este lenguaje, que es corporal, pero que también es de palabras, atraviesa el cuerpo de ese bebé, le toca Sí. directamente y esto evidentemente lo hace que esa reacción agresiva que marca en su cuerpo vaya siendo una manera de vincularse. Entonces, cuando nosotros recibimos, como decía Herminio, pacientes que a lo largo del tiempo han marcado relaciones de violencia con parejas que le procuran violencia física o verbal, les pegan, los insultan, los humillan, u otro tipo de violencia, no necesariamente tiene que ser la violencia física, la violencia verbal o incluso el otro tipo de maltrato, es decir, la omisión, el abandono, la infidelidad, y tú ves que esta pareja se victimiza, se hace como, bueno, es que esto me pasa a mí porque yo tengo mala suerte. Ahí justamente aparece la manifestación de ese fenómeno alrededor, de esa manifestación de lo que fue viviendo por alguna u otra razón que decide elegir inconscientemente, todo esto tiene que ver con algo inconsciente, relacionarse con algo o alguien que lo hace sufrir en su cuerpo. Y a veces uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que haya una persona, porque hemos tenido pacientes que vienen de familias que son armoniosas, como podríamos decir, familias que le dan cariño, que les hablan con palabras bonitas, que los cuidan, y esta persona puede ser agresiva o busca relaciones, como se dice ahora, relaciones tóxicas, ¿no? Que es una palabra que está de moda, relaciones que lo vinculan con la violencia, con el maltrato, con hacerse daño. Bueno, es algo implícito que tiene que ver con la psique de esta persona y que hay que revisar y ver, bueno, porque esta persona se está vinculando desde la agresividad. ¿Qué hay detrás de todo esto? Entonces, desde la violencia. Entonces, tú lo dijiste, Herminio, cuando estábamos en Madrid, en un seminario que hablaba sobre la violencia de género,
y hablaba sobre, recuerdo que decías el tema que sería buenísimo si lo puedes explicar, sobre la violencia y qué es en realidad la violencia y qué se diferencia con la agresividad. Me acuerdo que tú explicabas esto con un grupo de mujeres que habían sido víctimas de violencia de género, el tema de lo que es realmente la violencia. ¿Lo Sí, recuerdas? sí, fíjate, Irene, Ajá. cuando estaba hablando, estaba recordando el caso de una mujer que era víctima de violencia doméstica, o de violencia de género, ¿no? Muy seria. Y ella me decía que le gustaría, le gustaría tener la fuerza, la respuesta agresiva para frenar a su pareja, que me hizo acordar a la película de Hulk. Ujú. Ella me decía de alguna otra forma, yo sé que puedo, pero no sería yo. Bueno, es lo que le pasaba a David Banner, ¿no? David Banner se dejaba pegar y todo, pero él decía, no, no, ya, porque si me transformo no voy a ser yo. Y ciertamente no era él. Era alguien realmente fuerte, agresivo, poderoso, que podía aniquilar todo, ¿no? El síndrome de Hulk se ve incluso en muchos jóvenes, pero eso es parte precisamente de esa inhibición que sufren muchas personas y que sufren muchas mujeres de dejarse pegar, dejarse humillar, dejarse maltratar, tener las ganas de poder responder, pero no hacerlo. Hay una inhibición. Es decir, aquí la violencia en este caso es un pasaje al acto. Vemos en este caso el hombre que se convierte en el victimario, ejerce un grado de violencia que evidentemente no hay palabras que medien ahí, sino que es un acto. Es golpes, aunque haya incluso palabras humillantes, pero al final viene siendo un acto de violencia, un acto, es ese pasaje de la agresividad, una modalidad de la agresividad. Es cómo se ve, cómo se trata la agresividad ahí, esa violencia en el otro. Pero aquí es importante tomar, por un lado, la posición de la víctima, que generalmente hay una pregunta que se hace cómo se implica esta persona en esta relación. ¿Por qué se deja pegar? ¿Qué le sucede? ¿Por qué se inhibe? ¿Por qué hay algo que la paraliza o lo paraliza también? ¿Sí? Entonces, son preguntas subjetivas que tienen que ver con el fantasma, la historia de cada quien, tiene que ver con esa desmesura que puede convertirse la respuesta y esa desmesura no le tienen terror a las contrarrespuestas que se le puede dar a este tipo de acción. Por eso es que, ya lo explicaba Freud en el Manual de la Cultura, hace falta un tercero que ponga orden, un tercero que ponga la ley, porque si no, esto acabaría, como hemos visto en muchos casos, en situaciones fatales, fatídicas, ¿no? La muerte del otro, ¿no? Entonces, por eso la sociedad insiste muchas veces en tratar de ir, digamos, canalizando la agresividad de los seres humanos, ¿sí? Es una tendencia, es una explicación que da Freud en el Ministerio de la Cultura, cómo la sociedad de alguna otra forma interviene para, digamos, canalizar esa pulsión de muerte que tienen los seres humanos. La cuestión que ahorita estamos viviendo es que pareciera que hay elementos muy poderosos dentro de la sociedad que en vez de controlar justifican la violencia. Y esto es un punto con mucho cuidado que no se toca en el Maestro de la Cultura, no toca Freud. Estos son elementos que hay que ir analizando cuando la sociedad más bien
o elementos de la sociedad, instancias de la sociedad, justifican la sociedad para ciertas ganancias. Por ejemplo, sobre todo lo vemos en los sectores capitalistas, ¿no? ¿Cuántas veces tú ves en una empresa cómo el jefe maltrata a los demás? Con el objetivo de que esa es la forma de obtener ganancias, de que se produzca en la empresa. Entonces, el medio, ¿qué está justificando? ¿Sí? Aquí no hay una manera de que se controle, sino que más bien al contrario, se justifica la violencia. Entonces, es importante distinguir un poco cómo la sociedad, sí, hay una gran tendencia ahorita a tratar de canalizar esos elementos agresivos y hay que hacerlo, eh, hay que buscar la forma de detener un poco esa violencia de género que hay, porque o sea, las cifras de muerte son demasiado escandalosas, ¿no? Una cosa loca, ¿no? Eso que Pero tú estás diciendo, Herminio, que hablamos, y hace poco Gustavo de Sal, que es un psicoanalista miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, hizo un escrito que me pareció importante traerlo a colación acá, donde él decía la normalización de la violencia, la normalización de la crueldad y la maldad. Es decir, se va normalizando la forma que son otras modalidades de la agresividad. que es otra normalidad, claro, Cuando otra hablas de forma la de crueldad, normalizar la agresividad, es decir, como que se va permitiendo, no solo con lo que dices tú del maltrato, que uno se va acostumbrando a vivir con eso, pero que eso genera estas reacciones agresivas, porque cuántas veces nosotros no escuchamos o no vemos, y hay una película que se la recomiendo ver, es argentina, a mí me encanta el cine argentino, que se llama Relatos Salvajes, que actúa, que es uno de mis actores favoritos, se me fue el nombre ahorita, Ricardo Darín. Ricardo Ricardo Darín. Darín es uno de mis actores favoritos, y donde habla de los relatos salvajes que vive una serie de personas, son diferentes historias, como la agresividad, que era lo que te decía que explicaras ahora, pero bueno, se puede ir descifrando a lo largo de esto que queda de tiempo, como la agresividad y la violencia, que no es más que el acto, ¿no? Ese acto de hacer daño al otro, que no hay una mediación con la palabra, es decir, es la agresividad puesta en acto, es hacerle daño, es decir, no es lo mismo pensar te quiero matar a que yo te voy y te mato. No es lo mismo que yo desee, te quiero dar un golpe por lo que me estás haciendo, a que yo no solo lo pienso, sino que voy directamente al acto. Es decir, en esa pulsión, en esa necesidad de hacerle al otro eso que me molesta, que me enfada, que me perturba, que me toca, hay una diferencia entre hacerlo y dar una respuesta agresiva a pensarlo y decir, bueno, como por ahí dicen las abuelas, échate un baño de agua fría, date una vuelta, cuenta hasta 20 y respira y no actúes. Es decir, no podemos actuar como en la época de las cavernas, donde a la primera pues agarraban un mazo y paca y le daban al otro y lo mataban. Es decir, lo Claro. que nos va diferenciando culturalmente, cuando el ser humano supuestamente, entre comillas, evoluciona, que yo creo que más bien vamos para atrás y vamos cada vez yendo a la involución, al retroceso, porque el ser humano cada vez se hace más daño, cada vez se destruye más, es decir, cada vez incluso, como tú lo decías al inicio, el ser humano mata porque sí, es decir, bueno, me quiero quiero hacer una competición de matar leones y entonces van reyes, van personajes importantes, famosos y entonces hacen cualquier cosa y van y matan y van y hacen cosas que no tienen ningún tipo de propósito, ¿no? Es decir, el animal mata porque tiene un propósito, comer, pero los seres humanos matan, porque sí, porque hay algo, una tendencia a esa agresividad. Entonces, cuando hablamos de la normalización de la violencia,
que es la puesta en acto de la agresividad, es que vamos permitiendo, la sociedad va permitiendo, bueno, que la mamá le pegue al hijo, antes la maestra le pegaba a los niños y le da un reglazo, entonces eso se normalizó en su momento, bueno, los niños hay que pegarle, entonces, bueno, a la persona con discapacidad hay que maltratarlo, es decir, se fue normalizando actos y ahora en redes sociales más se ve, porque hay una locura con las redes sociales, que tú decías al inicio, la violencia de palabras que se usa en redes sociales cuando algo no me gusta. Se utilizan 140 caracteres, que son los que nos da el Twitter, para decir cualquier cosa y a propósito de la libertad de expresión, es decir, bueno, como hay libertad de expresión, yo digo lo que me da la gana. No, señor, usted no puede decir lo que le da la gana, porque usted no sabe el daño que pueden hacer sus palabras. Las palabras tienen un poder. Y lo que decíamos al inicio, con los niños, cuando tú tienes un hijo y tú le dices a tu hijo, eres un inútil o eres una gorda fea, tú le estás marcando algo en el cuerpo de ese niño o de esa niña y le estás invadiendo, le estás llenando de palabras que al final lo van a marcar y que eso va a producir luego consecuencias psíquicas y en el Tú cuerpo sabes también. que eso con respecto a la violencia que hay en las redes sociales, que se ve, es una locura lo que se ve cómo las personas responden de manera violenta a otros, se hace bajo la idea de que el otro siempre es el malo. Y como el otro siempre es el malo, hay que responderle, hay que decirle, hay que destruirlo. Es una tendencia ahorita muy generalizada y eso hay que revisarlo porque evidentemente responde a no solo a la pulsión destructiva, a la tendencia destructiva del ser humano, que está ahí presente, sino también a la intención. Hay una intención de destruir al otro. Y eso es una cosa que en la actualidad hay que mirarla con mucho ojo, porque luego hay que ver las diferentes modalidades en las que se ve ese, no solo en las redes sociales, pero en las redes sociales, tú puedes ver qué tipo de discurso se va manejando en estas respuestas violentas. Hay gente que es muy de humillar al otro, de ser cruel con el otro. Hay otros que buscan la aniquilación, definitivamente. Pero no es lo mismo cuando hay crueldad, porque estamos hablando de sadismo, estamos hablando de que aquí el otro no existe. Es decir, la agresividad que ejerce alguien en redes sociales o físicamente en el otro, pero bajo la modalidad de la crueldad, es un tipo de sadismo que responde precisamente a la no ética, a la no conciencia. Es decir, aquí hay mucha perversión. Y hay que tener mucho cuidado porque la modalidad de esto implica una operativa distinta de acción. Cuando no hay conciencia, no es lo mismo el neurótico obsesivo, que tiene una respuesta agresiva a algo y casi de aniquilar al otro, que luego él mismo como que responde con cierto grado de conciencia y dice, cierta culpabilidad y dice, oye, me pasé, no debo hacerlo, o busca la manera de asumir la responsabilidad de esto, que el hecho de que el otro no exista, porque la respuesta no es por el otro, es porque en el sadismo lo que se goza es precisamente el control, el poder que tú puedes hacer en el otro, en esa humillación, esa manera de doblegarlo, de humillarlo. Y ese es un tipo de agresividad muy distinta que se está viendo en esta época, donde el otro no es un constructo que tú tengas que digamos, apoye, soporte la respuesta agresiva, ¿no? Como en lo que decíamos del registro imaginario. El otro que está presente, yo lo quiero porque es una competencia para mí, entonces yo lo destruyo. Se ve en las relaciones de pareja, en las relaciones de amigos, en las relaciones de trabajo. Esa agresividad que se pueda ver con los otros, con los compañeros,
Por eso en esa tensión de relación hay un enamoramiento-odio, ¿no? Siempre hay algo, una tensión agresiva en el amor y en el odio, en las relaciones de amigos, de pareja y todo. Pero aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando cuando ese otro no existe, sino que el hecho de ser agresivo, con crueldad, con sadismo, es porque hay una satisfacción pulsional en el hecho de tener el poder en doblegar al otro. Y eso se ve en muchos jóvenes en las escuelas, por ejemplo, que tú le respondes, pero ¿te hizo algo? No. Yo tuve un niño, un paciente, que una vez que le pegó al otro y vio que tenía sangre en la nariz, me dijo, es que desde que sentí que podía derramarle sangre, podía hacerle daño, yo lo disfruto. Entonces, esta es una operatoria distinta de la agresividad y por eso hay que tener mucho cuidado y diferenciar, no poner a todos en el mismo saco, que es algo que nos enseña el psicoanálisis del uno por uno, de ver cómo responde la agresividad en este sentido. Sí, y creo que ahí hay que tener mucho cuidado porque en las familias es el núcleo donde la agresividad está presente en las relaciones, es decir, es una forma de vincularse. Entonces, cuando uno, en este caso como psicólogo, psicoanalista, recibe un paciente y ve que en la familia, cuando es un niño, por ejemplo, y ve que en la familia el papá, la mamá, la relación es totalmente violenta, claro, en esa relación de vínculo con palabras que hacen daño, con palabras que destruyen, ahí hay que tener mucho cuidado, porque primero al escuchar, ¿no? Y escuchar sin juzgar, pero también en ese vínculo que se juega cuando, por ejemplo, hay un niño que hace saludos, Cristina, que veo la carita. ¿Cómo estás? No podía dejar de saludarte, Y si Cristina. quería Tengo pasar pendiente para un desapercibida, like. ya no, si quería pasar desapercibida, ya no lo logró. No, y la tengo pendiente para el live cuando podamos organizar el horario. Vale. Te decía, Herminio, que hay un circuito que se juega con la violencia y que va desde las palabras que le decimos al otro, las marcas que dejamos al otro, pero también lo que nosotros permitimos. Hace poco hice, dice aquí los acompaño con lo que puedo, un rato. Un rato, un rato. Hay ciertas cosas que el ser humano va permitiendo, y lo vemos con los niños desde pequeños, cuando se van haciendo unos cómplices con la violencia que algunos con sus palabras ejercen en otros y se callan y no dicen y participan y aplauden y ven y disfrutan de la pelea, y luego aquellos niños o aquellos adolescentes que están ahí y reciben estos golpes, estos molestias que los humillan, pero que hay como quedarse con eso, que de una u otra manera eso los vincula con la familia, con algo que quedó en el cuerpo de esa persona, con esa relación que tienen y la agresividad, que decíamos es estructural, es decir, que es estructural del ser humano, que puede ir como la pulsión hacia afuera, pero también hacia adentro, pues es como un circuito al final que nunca termina. Entonces la buena noticia es que alguien que quiera hablar de esto, que tenga una situación donde percibe, se da cuenta de que es agresivo, de que le hace daño al otro, o que se hace daño, o que está en relaciones donde hay daño, donde hay una vinculación desde la agresividad, la buena noticia es que esto se puede curar primero deseando que se pueda hablar de esto y bueno, ir como quitando esas capas y ver qué se puede hacer con esta violencia, porque la agresividad va a estar ahí. Es decir, la agresividad no desaparece como seres humanos, como es como la pulsión, eso está ahí y nos acompaña hasta el final de los tiempos. Nacemos con eso y eso nos va a acompañar siempre. Pero Fíjate, hay algo, Irene, la buena noticia es la vida. cuando hablamos ahorita de que la agresividad es estructural y que como causa de la pulsión, cuando es
causa de la pulsión de muerte. Recordemos que la pulsión busca siempre la satisfacción y piensa que la puede lograr cuando es muy imposible, pero por eso insiste. Por eso la agresividad siempre va a estar ahí, una cosa que hay que tener mucho cuidado. Yo me preguntaba, a ver, entonces, Irene, ¿existen lazos, posibles lazos con el otro, con el otro del amor, el otro del trabajo, el otro compañero, amigo, sin agresividad? ¿Cómo? ¿Existen? Perdón que se te entrecortó. Puede haber lazos con el otro, existir lazos con el otro sin agresividad. A ver, ¿qué piensan los que están allí? Que hasta ahora han habido algunas pequeñas participaciones. Pueden escribir lo que piensan, lo que se les ocurra y a nosotros nos encanta leerlos, y al igual que cuando comentan en los posts. Bueno, Herminio, Fíjate que, mientras van pensando, ¿ah? no, Mientras que van te decía que pensando, ajá, dime. cuando se piensa esta pregunta, si existe lazo sin agresividad, hay muchas tendencias, ahorita te decía al principio, de querer la pacificación del ser humano, donde todo es una tendencia hacia el encuentro, la buena voluntad, la paz, eh, todos estos tipos de experiencias coach, ¿no? Donde buscan que hayan encuentros donde se puedan limar los conflictos de una manera total, ¿no? Eso es una ilusión, una ilusión, porque precisamente, no sé, yo creo que aquí es importante Ujú. quitarle el sentido, el contenido moral a la agresividad. Aquí están Porque sí, respondiendo, Herminio, aquí están respondiendo la pregunta que has hecho. ajá, Dice, a ver, ya va, que se me escapó la pregunta, la respuesta, me siento menos mala persona si la respuesta es sí. Y luego dice, ajá, esto lo dijo Julia y de Ange guión bajo P, sería difícil, pero creo que sí es posible. Ajá. pero fíjate que nosotros hemos hablado hasta ahorita de ese aspecto de la agresividad, como lo citaba el doctor Jacques Lacan, en ese texto donde habla de la agresividad como tendencia y como intención. Ahí explicábamos un poco de que, bueno, ciertamente cuando la agresividad es intención, se muestra en esos actos, en esa modalidad de violencia o de crueldad, humillación, de aniquilación hacia el otro. Pero también hablábamos de esa tendencia estructural, ¿no? Que es Ujú. la agresividad como causa de esa pulsión de muerte. Pero también hay un elemento importante cuando uno entiende la agresividad, y es el hecho de que no hay relación sin agresividad. Tú ves los niños, todo lo que toca, cuando tú tienes una relación con el objeto, evidentemente esa relación con el objeto es agresiva, en cuanto que la relación con el objeto, y sobre todo si el objeto pone resistencia, ¿no? Tú ves a esos niños cuando tocan algo y se le caen, lo tiran, lo buscan, le hacen esa tendencia, pero todo lo que se manipula, todo lo que se va buscando en la sociedad, en la manera de hacer las cosas, esa intervención humana sobre la naturaleza, sobre todo lo que nos rodea, de alguna otra forma implica una tensión. Y Ujú. dominar esa tensión necesita la agresividad, necesita la agresión nuestra, en cuanto que no de la manera destructiva, sino de la manera transformadora. Es trabajar con la tensión y por eso en toda relación que hay se presenta la tensión, que eso no se puede evitar. Por eso siempre lo invitamos a nuestros live. Se trata de tener una visión menos tonta de la vida, menos tonta del amor, menos tonta de las relaciones, saber que somos sujetos en falta, somos sujetos que fallamos, el uno y el otro. Y entonces de alguna otra forma reconocer que cuando ejercemos una acción, ahí hay, y si hay tensión, hay una fuerza de agresión para controlar esa tensión. Y en el amor y en el odio,
en esa relación enamoramiento-odio, se ejerce eso, pero se busca transformar. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque esta es como otra visión que se le puede dar a la agresión. Una manera de sostener la tensión de las relaciones, pero buscando una manera de saberse que no todo se puede alcanzar también. Es decir, que Sí, muchas veces algo vamos a con la fallar, frustración también, ¿no? Algo de del que orden de la vamos a fallar, frustración que no nos vamos a y esa entender. desesperación. Claro. Entonces, ahí es cuando, bueno, sí, el arte, por ejemplo, digamos arte, no el que hace el pintor, el escultor, todos los que podamos hacer arte en cuanto que buscamos transformar esa manera de abordar los objetos, es algo agresivo, claro que sí. Y ahí es cuando la agresividad se va al objeto, pero para transformarlo y buscar una manera de hacer de ese objeto algo distinto. La cuestión está en que cómo hacer, cómo no dejarnos dominar por esa pulsión destructiva. Y ahí es cuando entran los elementos de la palabra, donde de alguna otra forma buscamos a través de nuestro deseo no dejarnos arrastrar solamente por la pulsión, sino que buscar elementos que nos ayuden a contrarrestar ese peso, esa energía tan destructiva que puede ser la pulsión. Por ejemplo, cosas que tienen que ver con un poco más de placer, ¿no? Sí, cuando en una relación se está planteando un tipo de comunicación agresiva y nos estamos maltratando, bueno, pero ¿qué pasa con esta relación? ¿De qué nos estamos llenando? ¿De qué se está alimentando esta relación? Es que el día a día no nos vamos entendiendo porque el trabajo, la cotidianidad. Entonces hay que hacer pausas. Hay que hacer pausas y ver, quizás no dejarnos llevar solamente porque me entiendan a mí, porque al final la agresividad es una respuesta que tiene que ver con el reconocimiento del otro. Si el otro no me reconoce, yo busco que me reconozca. Entonces hay una forma de agresión. Sí, es una forma de hacerse sentir por el otro. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Voy a leer los comentarios para ir cerrando. Por acá, primero, Cristina nos dice, la agresividad es parte del ser humano y en el vínculo con el otro. Luego Julia nos dice, perdón, quise decir, me siento menos mala persona si la respuesta es no. Cristina nuevamente participa y dice, este es el eje imaginario donde la agresividad es parte de esa relación, por eso lo simbólico viene a poner límite a eso, la civilización, decía Freud. Así es, que Así es, lo exactamente. habíamos comentado al principio, que justamente que lo simbólico, las palabras vienen a ordenar un poco, ¿no? Porque si no seríamos, bueno, unos animales salvajes, ¿no? Y no Y animales por por eso una animales, relación, sino por la por forma en eso la en que una, nos comportamos, ¿ah? por eso en una relación, sea de pareja, sea en el trabajo, en una relación, lo que no se pone en palabras va al acto, ¿sí? Lo que no se pone en Cuando palabras. hay una tensión y tú no hablas, mira, me está pasando esto, no sé cómo hacer, me siento mal, tú has hecho esto, o mira, dijiste esto. Si no se habla, si no se habla, ¿qué va a pasar? Que lo vas conteniendo y va a salir, porque la pulsión va a buscar siempre satisfacerse. La agresividad va a estar ahí. ¿Y qué va a pasar? Vas al acto. Hay una mala respuesta, le pegas, es, lanzas algo, es decir, pasas al acto de la violencia, que precisamente no media a través de lo simbólico. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Bueno, sí, vamos a ir despidiendo. Por acá Mariano también, colega, saludos desde Argentina, que está él. Y bueno, en principio agradecerles por estar acompañándonos. Gracias Cristina, querida, que pronto voy a preparar un live contigo para seguir hablando de tema de adolescencia,
Cristina es una psicoanalista, psicóloga que, bueno, además de haber sido nuestra docente, queremos mucho y que, bueno, vamos a ver qué momento podemos organizar un horario para hacer con ella un live. Está allí Chris Así Gon, que es. la vi por allí. Y bueno, y en el caso de este live, que la pregunta era, bueno, sobre que si somos o no, gracias Cristina, si somos o no agresivos, estructuralmente lo somos, pero como decía hace rato, la buena noticia es que ante la violencia, ante esa agresividad puesta en acto, bueno, ahí está la mediación de las palabras, ¿no? De poder hablar de esto que nos mueve, que nos hace como ese impulso de quererlo destruir, de querer hacer daño, de querer decir palabras, de querer acabar con el otro o tener una relación que nos hace sufrir. La buena noticia es que sí se puede, pero hay que primero desearlo, ¿no? Hay que desear, querer solucionarlo, no es por arte de magia, no hay que poner su pañito caliente, hay que hablarlo y buscar a alguien que pueda poner y ofrecer esa escucha para ir descifrando por qué está esa vinculación con el otro o desde ser el afectado porque se reciben golpes, humillaciones de otros, o porque tú eres el que ejerce la violencia o porque eres una persona agresiva. Entonces, bueno, la semana que viene seguiremos con Así estos es. encuentros. Les agradecemos su participación, sus palabras y sus reflexiones también. Nos vemos entonces la semana que viene. Muchas gracias a todos. Lo vamos a dar colgado. Saludos.